comillas, cuando quieren, los perímetros de las escuelas y los hospitales, pero eso no lo controla nadie, no lo chequea nadie. Hay miles de denuncias en ese sentido de los aviones fumigadores sobre las escuelas. Y bueno, un poco también este documental viene a retratar eso, ¿no? La realidad de estas escuelas rurales y de estos chicos y de estas familias. Pero lo positivo de esto es esta película, y son estos chicos y es ese docente que toman conciencia y que nos hacen tomar conciencia a todos de lo que está pasando y lo están denunciando. Sí, bueno, queríamos invitarlos a escuchar los anteriores episodios que tenemos en Spotify. Nos encuentran como Triunvirato Ambiental, hay más de 200. Sí, así pueden que elegir. Escúchennos, hay muchísimos temas de lo más variado. También nos pueden dejar mensajes y proponer temas en las redes sociales. También nos encuentran como Triunvirato Ambiental y participar del sorteo de algún librillo que siempre agradecemos a Editorial Leviatán y Siglo XXI, que Siglo XXI hace bastante que no nos da nada, ¿no? Pero ya aprovechamos a pedirle. Bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio con más temas ambientales. Chao. Chao. AM530 Somos Radio. Todo lo que hay bajo el cielo. Globalización con características chinas. De Juan Facundo Musiacchia. Un ensayo imperdible para conocer la política exterior china en el nuevo tablero mundial y su incidencia en la Argentina y Sudamérica. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530. La radio de las madres de Plaza de Mayo. Amado Vudú, Artemio López, Natalia Salvo, Rinconet, arrancan el fin de semana sin marearse con las portadas de papel. Sin diarios en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Despierta la cabeza, muy abierto el corazón. Sin diarios para poder soñar con ganas. Es ahora, es acá, pensar que hay un mañana, sentir que hay un mañana mejor. Sin diarios voy, sin diarios voy, sin diarios voy. Sin diarios los sábados a la mañana. Ya sabes que la verdad es nuestra religión. Sin diarios que nadie nos cuente macanas. Un lugar ideal para entender qué pasa, para saber qué pasa, qué pasa hoy. Sin diarios voy, sin diarios voy.
Aquí estamos, un sábado más, como dice el tango, y estamos ni más ni menos que en la radio de las madres, estamos en la radio de EVE, estamos en la radio de la memoria, verdad y justicia, la radio de las y los 30.000. Esos que faltan, que las madres decidieron que son hijos e hijas de todos, de todas, de cada una de ellas, no pensaban en el hijo individual, sino en ese amor colectivo, compartido, de pedir por todas, buscar por todas y todos, reclamar por todas y todos. Y estamos también en el país hoy gobernado por Milei, que yo sé que algunos van a decir es un desgobierno, es un loco, pero la verdad es que no. La verdad es que no, por eso la pregunta hoy es ¿dónde vamos? Milei no vino, como dice y declama, a destruir el Estado, sino que vino a intentar, y pongo énfasis en intentar porque lo otro es que no todo está perdido, mientras luchemos, mientras no nos callemos la boca, mientras no bajemos los brazos, a intentar construir un Estado que solo atienda a los más poderosos, que solo atienda a los dueños del capital. Ese Estado que se sustenta en la reforma constitucional de facto que fue el DNU 70, ese Estado con el RIGI y con el Super RIGI, sobre todo ese Estado con la reforma laboral, esa ley de precarización laboral que por supuesto no va a crear ningún puesto de trabajo, pero sí va a provocar que haya menores salarios y menos derechos para las grandes mayorías argentinas. Por eso la pregunta es ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y también en la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, legisladora provincial en su momento también, militante, mal condenada, presa y proscripta. Y todo ese derrotero tiene que ver más con la proscripción que necesitan las clases dominantes que con otras cosas. Estamos en la Argentina de Julio De Vido, preso y proscripto. Estamos en la Argentina de Milagro Sala, presa y proscripta. Por eso pedimos Cristina libre. Este miércoles 10 se cumplió 1 año de la consolidación administrativa en ese sistema que algunos llaman de justicia y otros llamamos de administración de leyes, de esa condena y proscripción. Y entonces yo quería compartir que Cristina libre es mucho más que una consigna. Cristina libre, por supuesto, es una consigna militante con M mayúscula, es una consigna nacional, popular, pero también es un programa de gobierno. Pensemos que la contracara de eso, Cristina presa, Cristina proscripta, es lo mismo que decir están presos los salarios, es lo mismo que decir está presa la movilidad social ascendente, está presa la salud, la educación. Lo vemos en las calles, ¿no? Están presos los puestos de trabajo, cierran las fábricas. Julio De Vido preso es como decir está presa la obra pública, está presa la planificación federal, está presa que llegue internet, la fibra óptica para todas y todos, y también, en gran parte, está presa la aplicación de la ciencia y tecnología que bien supo construir el sistema universitario y tecnológico argentino. Está presa la aplicación concreta de todos esos desarrollos para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Milagro Sala
presa es como decir, está presa la movilidad social ascendente, está presa la igualdad de raza y de género en la Argentina. Claro, puede sonar a romántico, puede sonar a barricada, esto de decir, si Cristina está presa la justicia social. Pero tiene también un correlato que se puede racionalizar muy fácil en el intento de los dueños del capital por doblegar, por aleccionar, por ordenar a la dirigencia política del campo nacional y popular. Podríamos verlo en un peronismo que dice, con nosotros el superávit fiscal sigue, que es como decir la motosierra sigue. Eso es como generar una alternativa mileísta del peronismo. Y eso no sería posible con Cristina candidata. Porque nunca sería el superávit fiscal un objetivo. El objetivo sería mejores salarios, más jubiladas y jubilados, más ciencia y tecnología. Y veremos qué pasa con el superávit o el déficit fiscal. Pero el objetivo de un gobierno no es el superávit fiscal. Es más, si un gobierno se pone como objetivo el superávit fiscal, vemos lo que está pasando. No hace falta hacer grandes elucubraciones. Si un gobierno toma como objetivo el superávit fiscal, vemos gente durmiendo en las calles, vemos docentes universitarios que no les alcanza el sueldo, vemos trabajadores y trabajadoras con puestos formales de trabajo, ya ni siquiera se puede decir con derechos, que apenas escapan de la línea de pobreza. Con superávit fiscal vemos chicas y chicos en la calle pidiendo comida. ¿Es un objetivo el superávit fiscal? Ah, bueno, pero ahora está el loco de Milei. Miren, con el superávit fiscal como bandera, la alianza llegó a la misma situación económico-social. La misma. Con el superávit fiscal como bandera, Martínez de Oz y la dictadura genocida, o mejor dicho, Martínez de Oz formando parte de la dictadura genocida, porque militares y civiles les cabe lo mismo, logró el dudoso mérito de que un país que no tenía pobreza, que tenía una clase media inmensa y orgullosa, entrara en el camino de la destrucción de su aparato productivo y su aparato educativo, que llevó al comienzo de la destrucción de esa clase media y puso en marcha los mecanismos que generaron la pobreza en Argentina. Con Mauricio Macri, que no la explicitaba tan fuertemente como objetivo al superávit fiscal, pasaba lo mismo. La pregunta es, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Está claro que con Cristina, presa y proscripta, la brújula parece que se confunde bastante. Y a algunos nos gustaría que sea candidata y poder votarla. Pensamos que no es un derecho de ella solamente el que pisotearon con la condena injusta. También es nuestro derecho a poder elegirla. Pero con Cristina, presa y proscripta, yo me pregunto si gran parte de la dirigencia que pretende representar al pueblo se va a animar a enfrentar a quienes tienen que enfrentar y firmar lo que tiene que firmar si eventualmente está en el gobierno. Si el peso en ese momento de decir, uy, me va a pasar lo mismo que a Cristina, o que a Julio, o que a Milagro, o que a tantos otros y otras, no va a minar su voluntad, si es que existe, de transformar
el entramado económico y social de nuestro país a favor de las grandes mayorías. Con Cristina presa y proscripta, el miedo, el temor, seguramente atravesará todas y cada una de las decisiones de un gobierno que pretenda ser nacional y popular. Pero también hay un paso previo en esa operación, que es, con Cristina presa y proscripta, gran parte de la dirigencia tampoco se va a animar a pensar por fuera de lo que los dueños del capital admiten. Por eso la pregunta es, cuando hay dirigencia que dice para nosotros lo importante es el superávit fiscal, ¿a quién le están hablando? ¿A las trabajadoras y trabajadores que no les alcanza el sueldo, aún con un trabajo? ¿A las trabajadoras y trabajadores que no consiguen un trabajo porque cierra FATE, La Serenísima, y decenas de miles de empresas, decenas de miles de empresas en la República Argentina? ¿A quién decidieron hablarle? ¿Dónde vamos? ¿No sería mejor que quienes decidan representar el campo nacional y popular lleven adelante propuestas y discursos, se animen a pensar por fuera de los que les permiten en las entrevistas en los canales de la clase dominante en nuestro país, propuestas sobre remedios gratis para todas y todos los adultos mayores, subsidios a las tarifas de los servicios públicos para que no sea un problema que las familias puedan pagarlo, y para las empresas y comercios que puedan contratar trabajadoras y trabajadores? ¿No sería mejor decir que hay que terminar con el RIGI y buscar un sistema de retenciones o tributos que provoque que las inversiones que se realicen dejen parte del valor que extraen para la vida de las y los argentinos? Porque nosotros no tenemos, como dijo un presidente, lo que el mundo necesita. Nosotros tenemos lo que las argentinas y argentinos necesitan. Si la dirigencia política empieza pensando que tenemos lo que el mundo necesita y no lo que las argentinas y argentinos necesitamos, y a eso le suma la idea de superávit fiscal, nuestro país está condenado a cada vez más pobreza, cada vez más precarización, cada vez más indigencia. ¿Dónde vamos? Y esto de que gran parte de nuestra dirigencia y los consultores y los académicos se pasean por la televisión diciendo hay que ser como el mundo, hay que ser normales, hay que tener superávit. Y yo recordaba, porque la pereza intelectual también circula fuerte, ¿no? Que nos cuenten cuál es ese mundo normal de países con superávit. Porque Estados Unidos, el gran país para esas mentes, en los últimos 50 años ha tenido 3 o 4 años de superávit, que fueron en el momento Clinton. O sea que lo podríamos sacar de la lista de los países normales. Bueno, está bien, pero ellos imprimen los dólares. Ok. Rusia tampoco tiene superávit. China tampoco tiene superávit. México y Perú tampoco tienen superávit. Bueno, está bien, pero hay otros países. Miremos Europa. Alemania no tiene superávit. Francia no tiene superávit. El Reino Unido no tiene superávit. Y podríamos seguir. Yo digo, para que no se repitan sandeces poniendo cara de sabios, y para que no se repitan sandeces la dirigencia política haciendo pie en las pavadas que dicen los que ponen cara de sabios. Y que se pregunten a quién le están hablando. A los que necesitan remedios y comida,
o a los que pretenden seguir ganando fortunas en un modelo extractivo. Y el capitalismo requiere que haya empresas que ganen dinero, por supuesto, pero para que sea sustentable también requiere que mejore la distribución del ingreso. También requiere, para que sea democrático, que las grandes mayorías tengan libertad. Y la primera libertad es levantarse con la certeza de que le vas a poder dar de comer a tus hijas y a tus hijos. Miremos un poco más ese mundo normal de los sabios y sabias, ¿no? Un presidente de un país muy importante se pone el disfraz de Nerón y dice que va a lograr la paz sacudiendo bombas y drones por todos lados, secuestrando presidentes elegidos por el pueblo y amenazando a países en forma permanente. Y un día decidió que iba a terminar con la civilización milenaria que hoy forma el país que se llama Irán. Y Trump usó esta expresión, ¿no? Porque cuando se habla de Trump, dijo, voy a terminar para siempre con esa civilización. Además de asesinar dirigentes dentro del país. Y resulta que la guerra, que dijo que iba a terminar en una semana, creo que dijo originalmente, lleva más de 70 días. Y lleva más de 70 días porque hay un país que decidió no dejarse arrasar y decidió no permitir que terminen con su civilización. En algún sentido, si miramos los objetivos militares que se había puesto el Occidente combinado, con Estados Unidos a la cabeza, han fracasado. Y podríamos decir que los objetivos defensivos de Irán se han cumplido. No podemos decir que la guerra terminó, porque además Trump permanentemente se presenta en los medios como si estuviera comprando un terreno en Manhattan, diciendo que hay un acuerdo, que no hay un acuerdo, que los voy a hacer desaparecer, que me atacan. Y la guerra no terminó. Como no terminó la operación militar especial que Rusia desplegó en Ucrania, que también iba a durar semanas, según Occidente combinado, y lleva más de 4 años. A ese caos nos está sometiendo el liderazgo desafiado de Estados Unidos sobre Occidente. Pero yendo al punto concreto, uno de los motivos centrales por los que Trump no pudo hacer desaparecer, como pretendía, a la civilización que forma el país de Irán y a su historia, fue porque ese país desarrolló desde hace muchos años una estrategia concreta para defender el estrecho de Hormuz, ese lugar por donde pasa alrededor del 20% del petróleo que se utiliza cada día, cada mes, cada año en el mundo. Ellos entendieron que era un punto neurálgico estratégico y desarrollaron toda una política defensiva para cuando tuvieran agresiones, porque también pongamos las cosas en su lugar. Lo de Irán es defensivo, los Estados Unidos es la agresión en ese lugar. Y fue una estrategia hasta ahora por lo menos exitosa. Y Perón decía que para pensar un país es central pensar la política exterior y entender lo que está pasando en el mundo.
Me parece que hay ahí una gran lección para la dirigencia política argentina, y pienso en Mempo Giardinelli y su prédica en este momento, respecto a dónde vamos y qué hemos hecho con el río Paraná. Porque en algún paralelismo, nuestro río Paraná, mal llamado hidrovía, es nuestro estrecho de Hormuz. Es el punto neurálgico de la posibilidad geopolítica argentina de defenderse. Las guerras hoy no son solo de soldados, aviones, barcos, drones, también son económico-financieras. Y en esto hay muchas lecciones para aprender en la cuestión entre Rusia y Ucrania y también en lo que está pasando hoy en Irán. Nuestro estrecho de Hormuz es el río Paraná. ¿Y qué hemos hecho? Entregarlo al sector privado en forma completa. Una cuestión que es estratégica para la constitución misma de Argentina como país soberano. Puede parecer una exageración, tal es así que nuestro Día de la Soberanía tiene que ver con la defensa del río Paraná en tiempos de Juan Manuel de Rosas, cuando las flotas combinadas también, británica y francesa, pretendían convertir el río Paraná en ríos libremente navegables. Siempre el uso de la palabra libre, ¿no? Ellos querían convertirlo en ríos que fueran parte de su dominación imperialista del planeta. Nuestro estrecho de Hormuz es el río Paraná. No debiera estar en manos del sector privado. Bueno, no me compares Argentina con Irán, Amado. ¿Qué tiene que ver? Ok. Veamos qué hace un país capitalista que cree en el sector privado con su río Paraná o su estrecho de Hormuz, que es el río Mississippi en los Estados Unidos. Quizá la principal arteria fluvial de ese país, que le sirve a todos los sectores económicos, en particular al sector agropecuario de los Estados Unidos. Este país, es cierto, tiene puertos privados como tiene Argentina sobre el río Paraná en el río Mississippi. Pero cuando piensa en la obra pública necesaria, el dragado, el mantenimiento, cuando piensa en el control, cuando piensa en la estratégica, en lo estratégico, cuando piensa en lo geopolítico, es el Estado. Solo el Estado quien controla, hace la obra pública, regula y defiende el río Mississippi en los Estados Unidos. Desde el punto de vista del flujo fluvial, es la United States Coast Guard, o sea, la Guardia Costera de ese país, la que controla, regula, vigila. Y desde el punto de vista de la obra pública, es el United States Army Corps of Engineers, es decir, el cuerpo de ingenieros del ejército, no Jean Denul ni ninguna empresa privada, la que lleva adelante todo el dragado, el balizamiento, lo estratégico del río Mississippi. ¿No les gusta mirar Irán? ¿No les gusta el estrecho de Hormuz? Miren Estados Unidos y el río Mississippi. ¿A dónde vamos? Si Argentina pretende ser un país, tiene que retomar lo que nunca debió haber dejado, que es el control estratégico del río Paraná.
y volver a hacernos la pregunta: ¿a dónde vamos? ¿Dónde vamos con Cristina Fernández de Kirchner proscripta? ¿Dónde vamos con la economía en manos de los monopolios privados? Porque esto también es peronismo y lo dijo Perón, y está en la Constitución del 49. La economía libre no existe. O la manejan los dueños del capital a través de los monopolios privados, o la maneja el pueblo a través de un Estado fuerte que pretenda tener una patria libre, justa y soberana. Y entonces, mi querido Manu Quieto, te pregunto, ¿dónde vamos, corazón? Me gusta estar reposado, si tengo mucho que hacer, volver a casa temprano cuando la tarde empieza a caer y que la lluvia me moje y secarme con el sol, llevar mi mente muy lejos donde nadie estuvo. Me gusta estar abrazado a mi mujer que es mi Dios y quema como el fuego que arde allá en el medio del sol. Me gusta tener tu risa y tu mirada también. Si los demás tienen prisa, dejemos todo y empezar otra vez. ¿Dónde vamos? Corazón de cristal. ¿Dónde vamos? Corazón de cristal. Corazón. Me gusta el campo a la noche para salir a fumar. Que la luz buena se acerque y el gran secreto me empiece a contar. Que soy feliz con muy poco, un árbol y una mujer, un cielo grande, 1000 estrellas, ellas nunca me van a dejar caer. ¿Dónde vamos, corazón? ¿Dónde vamos, corazón de cristal? ¿Dónde vamos, corazón de cristal? Corazón. ¿Dónde vamos, corazón? ¿Dónde vamos, corazón inmortal? ¿Dónde vamos,
En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo están acá, en la 530. Estamos acá, sábados de 13 a 15 con Andrea Recupero por AM530. Somos radio, somos comunidad. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Carlos Polimeni y Esteban Morgado presentan Resistencia Tanguera. Una guitarra, una voz, letras y melodías que forman parte de la gran historia de la cultura popular y nacional. Cantantes invitados en la 4ª edición. Delfina Chef, Omar Gianmarco y Marcelo Balcells. Los esperamos el domingo 21 de junio a las 20 en La Carbonera, Carlos Calvo 299. Entradas por Passline. Auspicia AM530. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, acá estamos en la reunión de producción durante el... Sí, es una cosa de loco. Bueno, quiero primero que nada agradecer mucho a Alejo de Supernavegantes por nuestra música, que ya es como, digamos, un clásico de los sábados, lo pueden encontrar en redes. Él hace música para las infancias, que es alucinante, y también para los mayores, es un rockero. Así que gracias, Alejo, por nuestra canción y gracias a las y los oyentes, ¿no? Porque son muchísimos y mensajes re lindos compartiendo la unidad de criterio en la radio de las madres, ¿no? Así que Raquel de Villa Crespo, muchas gracias, Juan del Panomar, Gilberto y Silvia, bueno, hoy nos vamos a ver, un abrazo grandote, Luciano, el Indio Vaca, Tina de Argen, Ricardo de Paraná, Lobo Álvarez, Sergio de las Heras, Mario de Mataderos, Ernesto Alonso, bueno, muchísimas, Antonio de Caseros, otra vez, ya están los Caroselli, así que bueno, muchas gracias Marta Caroselli desde Mar del Plata, Pato Barroso, Mónica, bueno, muchísimas gracias por los mensajes que están llegando y bueno, estamos con Carlos acá, que hoy es productor y operador de audio. O sea, hacemos la reunión de producción durante el programa y nuestro productor es operador. Claro.
Es el principio de celeridad. Así funciona. Celeridad procesal. Ya no funciona. Y bueno, agradecer siempre a las autoridades de la Radio de las Madres, porque es un gran esfuerzo sostener esta radio al aire todos los días, y yo creo que es muy necesario en Argentina que esté la figura de las madres irradiando memoria, verdad y justicia todo el día y todo el tiempo. Así que bueno, contame, Natalia Salvo, ¿qué vas a hacer hoy en este programa? Bueno, Amado Vudú, yo te voy a decir, es rápido lo mío, del mismo modo que Nuria Mendizábal, porque acá la palabra importante, la que tiene gravitación, autoridad, es la de Rinconet. Sí. Eso es por imperio biológico. The one and only. No, digo, vamos a hablar de gremios. Sí. Yo pienso lo de la UOM y vamos a hablar de eso. Eso es parte de que Argentina no haya democracia. Mira la troika, ¿no? Exactamente. Pensando en Abel Furlan y en todas las trabajadoras y trabajadores de la UOM. De la picana, que tiene que ver con la dictadura, de la motosierra, esto evocando a Artemio, con la actualidad, gremios, convenios colectivos, derechos laborales, intervenciones sindicales, modelos sindicales. Vamos a ver que, casualidad, todo tiene mucho que ver. Mirá. El neoliberalismo, la dictadura, el modelo sindical, las intervenciones sindicales y también la negociación colectiva como forma de distribuir la riqueza, Amado, en el seno de las relaciones productivas. Muy bien. ¿Sí? Muy bien, pero no mandes todo ahora. No. Ahora digan, no es poliés. Eso solo es título. Ok, gracias. Parece un título de una canción de Lelutier. Es rebelde. Sí, porque Rinco dijo que sea corto y agarró y dijo, corto, ahí va. Bueno, señora Nuria, portadora... Exacto. Es siempre así. Señora Nuria, portadora de un hermoso y elegante flequillo. Estoy ahí tratando de ver cómo hago Muy para bien. que no haga nada, déjelo así que está perfecto. Team Flequillo. Team Flequillo, hermosa. Completamente. Yo, como buena capricorniana, quise cumplir con la consigna de Rinco. Hágalo. Parálisis de la obra pública en la era Milei y analizar un poco cómo fue la obra pública en la época de Néstor y Cristina. Ay, ¿vas a hablar del pasado? ¡Qué plomo! Un poquito. Y bueno, incluso voy a mencionar algunas cuestiones que, comparado con Milei, en el Frente de Todos fueron notoriamente distintas a las que lleva adelante este gobierno. Seguro que sí. Me encanta que hablen del pasado. Me encanta. Y señor Rinconet. Bien. Bueno, yo quiero volver sobre un tema sobre el que hemos hablado y mucho. Es el velorio del indio. Para mí el velorio del indio representa un gran momento, no solo social, un gran momento político en la Argentina. Son esos momentos bisagra, esa situación donde decís, estoy viviendo la historia. Y la verdad creo que fue algo poderosísimo. Rescato una consigna de la familia del indio, de Virus, su pareja, que es nos cuidamos entre todos. A mí eso me pareció en la Argentina de la crueldad explícita del individualismo, decir el de enfrente es un chorro, me va a afanar, me va a golpear, me va a agredir. Decir esto, una consigna tan elemental y tan poderosa me pareció, casi te diría como una consigna política. Es una consigna política. Sin duda. Esto también decirle, todos se van a poder despedir y vamos y nos cuidamos entre todos. Bueno, todo lo que pasó alrededor del velorio creo que es algo de lo que deberíamos hablar y mucho. Es todo generosidad, ¿no? Es todo generosidad. Y confianza también en el pueblo. Absolutamente. Confíen en el pueblo. Y esto arranca con una conversación con Cristina. Esto lo contó Marcelo Figueras. Sí. Que Cristina... perdón. Hoy vamos a estar en Hurlingham, con Marcelo Figueras desde las 17 horas. ¡Qué bueno! Así que un gran encuentro organizado, por la cámpora de Hurlingham. Después demos la dirección y todo. Empieza, Cristina habla con ella, con la pareja, con la viuda del indio, y la convence a hacerlo en el Congreso, donde era natural que se hiciera. Bueno, el oficialismo se niega
asumiendo una condición de inutilidad asombrosa, diciendo, che, no podemos. Es decir, podemos fajar a los jubilados con una precisión helvética cada miércoles, podemos fajar a pibes con discapacidad, podemos disparar sobre los fotógrafos, pero no podemos organizar un velorio popular. Bueno, a partir de ahí se alinean los planetas, a pedido de Viru, Axel, Máximo, se ponen de acuerdo, y aparece Avellaneda, Sí. Que me parece Extraordinario. Ferraresi toma la posta. Ahí hay una tríada que resuelve en base a las consignas de la familia. Y lo que vemos es lo que dice Nuria, confianza en la gente, en la ciudadanía, en los fans. Es una catarata de gente, más de 1 millón de personas, que despide con tristeza y agradecimiento. Y los vecinos interactúan, y nadie faja, otro tema importante, nadie faja a los que van a vender sándwiches, van a vender remeras, están laburando. La construcción de lo común está en la tristeza. Claro, en un momento donde en realidad todo la subjetividad está teñida de tristeza. Pero vos fijate, ¿no? Pero digo, la tristeza como oportunidad de encontrarse y construir lo común. Pero el municipio, lo que hizo Jorge Ferraresi, poner todo lo que no es, entre comillas, militarizado en la calle. Exactamente. Y entonces vos tuviste bomberos, inspectores de tránsito, y ahí hay un patrón, ¿no? Porque una sociedad que circula por los sistemas de comunicación masiva dominantes, la visión de la punitividad penal sobre cualquier niño, niña, sobre cualquier cosa, el garrotazo a los jubilados y todo, ver desplegarse en un distrito peronista, gobernado por peronistas, y gestionado también de esa manera, no solo no hubo ni un incidente, en esa cantidad de personas la probabilidad es 0 de que no haya un incidente, sino que también demostró que la organización de vecinos que lleva adelante el distrito con los botones antipánico y todas esas, los WhatsApp y todo eso, que el municipio lleva adelante, sirvieron también para calentarle el agua del mate a quienes hacían la cola, para abrirle la puerta de la casa y que puedan ir al baño quien estaba en la cola. Realmente la avenida Mitre le podrían cambiar el nombre por la Avenida del Amor, ¿no? Porque lo que fluyó por esa avenida ese día es descomunal. Otra cosa muy loca que me pareció, viste, esas cosas que suceden en lo popular, que vos muchas veces no terminás de detectar hasta que pasa. La consigna Cristina Libre fue constante y permanente, al menos en todas las personas que hacían algún tipo de declaración. Se escuchaban los gritos, era como el Perón vuelve, la resistencia peronista. Nunca en La Nación Más y en TN se dijo tanto Cristina Libre. Increíble eso. Yo creo que ahí hay un punto muy fuerte, es decir, el salir de la burbuja. Estos momentos epifánicos nos permiten salir del discurso dominante. Hace apenas un par de días antes del fallecimiento del Indio, el matón del barrio, inútil matón del barrio que gobierna la ciudad de Buenos Aires, había hecho un show policíaco completamente desquiciado, donde decía, vamos a poner un muro contra la barbarie conurbanita, y veíamos a canas en moto, patrullas, qué sé yo, es decir, canas. La mayoría de esos canas viven, por supuesto, en el conurbano, porque no pueden pagarse un alquiler en la ciudad de Buenos Aires, pero configuraban un muro contra la barbarie. Leíamos en los diarios el baño de sangre en la provincia de Buenos Aires, bueno, todas estas cosas. Era el muro de Berlín al revés. Era el muro de Berlín al revés, exactamente. Bueno, este matón del barrio, energúmeno inútil, fue a lo de Luis Majul el domingo a la noche, es decir, 2 días después de la muerte del Indio, imagino que esperaba que hubiera incidentes, pero no los hubo. Entonces, ¿qué es lo que dijo este tipo? Desde el punto de vista de la seguridad y la organización, ¿es mejor que se haya hecho donde se está haciendo y no se haya hecho en la Casa de Gobierno, en el Congreso o en cualquier lugar de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, está funcionando bien ahí, con lo cual es contrafáctico, está funcionando bien.
la mayoría de la gente, es lo que vemos ahí, llega de manera pacífica, como suele ocurrir, ¿no? En general, el grueso de la sociedad argentina es una sociedad pacífica. El problema es cuando hay algunos que intentan alterar ese orden y esa paz, pero creo que está funcionando bien, así que está bueno reconocerlo, felicitarlos y felicitar a la gente que con tremenda paciencia está llevando este duelo, este dolor y quiere ir a rendirles homenaje, está bueno. Sí. Como suele ocurrir, es una rogel de asombro, no sabemos por qué. Primero, ¿qué es eso de contrafáctico lo fáctico? Contrafáctico, no sabe lo que es contrafáctico, es fáctico. Está saliendo bien. Primero, ni el Matón del Barrio, ni el Chihuahua Majul mencionan a Axel, a Ferraresi, a Máximo, no, está funcionando, es el Espíritu Santo. Vaya a saber cómo. Después cuando dice la mayoría de los argentinos son pacíficos, qué sé yo, pero si la mayoría de los argentinos son pacíficos, ¿por qué se da la casualidad que cada vez que actúa la policía de la ciudad faja a esos argentinos pacíficos? O le toca al pobre Jorge Macri los argentinos violentos, porque el sábado anterior, eso fue el domingo, el sábado a la noche, fajaron a fans que iban al Obelisco a recordar al indio, decomisaron vendedores de remeras. Pero lo que me parecía interesante es que la realidad tuerce el relato. Es decir, el relato de la provincia baño de sangre, de Axel es un inútil, de la barbarie. La barbarie, vienen a robarnos. Cada día entran 3,5 millones de personas a la ciudad de Buenos Aires y los porteños somos bastante menos, un poco más de 3 millones. Es decir, y somos la misma cantidad de los años 40 para acá. Es decir, la gente que trabaja en la ciudad de Buenos Aires vive en el conurbano porque no puede vivir acá adentro. Pero ese relato de la barbarie, la contradicción con el relato a partir de la realidad me hizo acordar un gran momento también epifánico que fueron los festejos del Bicentenario. Y traje a colación un par de videos de 678, programa del que yo era entusiasta y que lamento Somos entusiastas. Somos entusiastas. Y lamento profundamente que ya no exista. Bicentenario real versus bicentenario virtual. Bueno, por las obras que se están realizando para los festejos del Bicentenario, más los cortes en el día de hoy, es un día difícil para el tránsito. María Franco, buenas tardes. Intentando movernos por el centro porteño porque está colapsado. Evitar a toda costa la zona céntrica. La festejo del Bicentenario, pero también después el velorio de Néstor, fueron hitos que rompieron el relato oficial, no el relato oficial, el relato mediático. Es decir, la gente los odia, los quiere matar. Recordemos a la mentalista Carrió, un año antes de los festejos, diciendo: la gente en la calle me pide que los baje, la gente en la calle los quiere matar. Esto decía esa desquiciada. Y siempre un Kirchner, ¿no? Sí. Porque Cristina y Néstor, Máximo, yo creo que fue un canal para la familia extraordinario. Sí. Son cosas muy íntimas que uno no conoce, pero me parece que la figura de Máximo fue central en cómo se desarrolló la posibilidad de la despedida que le hizo su pueblo al indio, ¿no? Uno más y no jodemos más, de 678. Bicentenario histórico. Siguen las repercusiones. Precioso. Ni un solo incidente. Maravilla. Horario pico que va a ser un colapso total. Ya lo vamos anticipando desde bien temprano. Eviten a toda costa, si pueden venir a Buenos Aires, literalmente. Eviten a toda costa, si pueden venir a Buenos Aires, literalmente. Bicentenario una sola vez ocurre. Estamos diciendo no vengan a Buenos Aires. No, es una expresión. Si llegan, háganlo con máxima paciencia. Eviten el centro, a eso me refiero, ¿no? A eso me refiero porque pero es que es en el centro el festejo. No se puede llegar a tiempo a ningún lado.
Es realmente una ciudad completamente endemoniada. La gente está toda de buen humor, María Belén. La verdad es que es lindo ver una 9 de julio. Recién se acercaba un señor y dijo, se habló mucho del tránsito en la semana, pero la verdad es que yo prefiero ver a la 9 de julio así durante 4 o 5 días y no con el tránsito de siempre. Mirá. Habrá un poquito más de lío en el tránsito estos días, pero esto es hermoso, me decía recién un señor que se acercaba, así que realmente vale la pena. Es realmente una ciudad completamente endemoniada. El Bicentenario, que viene tan decadente, ¿no? Decadentes, así somos. Somos como somos. Alucinante. Para el señor ese, los demonios son el pueblo. Son el pueblo. La ciudad endemoniada porque el pueblo estaba en la calle. Todo lo que excede es brujería, Bueno, es demoníaco, es violento, chabacano. Pero quiero decir, es los mismos tipos que te dicen que los bonaerenses cagan en baldes, apoyan un gobierno que frenó la obra pública, es decir, que frenó la red cloacal. Es eso que es el que bueno, es la historia argentina, ¿no? claro. Son dos. Es la Completamente. génesis del Estado-Nación en la Argentina con la idea de la civilización y barbarie. O sea, Exacto. tiene un arraigo muy profundo en la cultura de la derecha argentina estas formas de pensar. El tema es La que en derecha algún argentina punto es extranjerizada. ganaron parte de las cabezas subjetivas de... Bueno, Salvo guarda con las nuestras. Pero no los dejemos. Yo pondría un matiz en eso, que civilización o barbarie, que es un concepto con una enorme violencia, pero Sarmiento no era esto. Sarmiento impulsaba un estado presente, digamos, la creación de escuelas, etcétera. Estos tipos, como dijo Amado en el editorial, quieren un Estado. No viene a destruir el Estado, viene a destruir el Estado social. Pero Sí. quería simplemente concluir con esto, decir, el velorio del indio fue algo muy potente y la política, todos nosotros, pero también nuestros representantes deberían tomar nota de eso. Es decir, hubo una masa increíble de gente que marchó pacíficamente bajo la consigna nos cuidamos entre nosotros. Y la verdad, nos cuidamos entre nosotros, me parece una gran consigna para el peronismo, más que vamos a cuidar el el superávit. ajuste, el superávit bueno. O nos cuidamos entre nosotros o cuidamos el superávit. Exactamente. Pero vos cuidémonos entre fíjate, nosotros. también hay que en algún punto agradecer a los miserables prejuicios de nuestra derecha, supuesto. ¿no? Porque vos tuviste, Cristina había organizado la exposición de la ciencia y la tecnología para Sí. hacer en la calle, en la ciudad de Buenos Aires. Macri dijo de ninguna manera. Y así nació Tecnópolis. O sea, de lo Claro. peor de la gente más fea, nació un hecho de amor que fue Tecnópolis, donde millones de chicas y chicos pudieron conocer la Argentina o la historia de la ciencia de la Argentina. Y ahora, de la miserabilidad del gobierno nacional y el gobierno porteño por no querer que el Indio Solari fuera velado en el Congreso, nació ese día de amor en Avellaneda. Que ese conflicto no haga identidad, eso es lo que me parece, porque ahí lo que vos estás diciendo es, a ver, tomamos ese conflicto y lo saltamos, lo pasamos por arriba, lo reformulamos. Exacto. Ahora, cuando te quedás en ese conflicto y constituye tu identidad, buen superávit, Muy bueno. O sea, no nos quedamos en el posibilismo cuando Macri dijo que no a la exposición de ciencia y técnica. Exactamente. No nos quedamos con el posibilismo. No hicimos la gran Alberto de decir, bueno, mirá, no me Si dejan. no se puede hacer en el Congreso, no se hace. No se hace, exacto. Tu tema, me parece. Bien, Ahí elegí en honor a la doctora Salvo un balsecito criollo, Qué lindo. que nadie sepa mi sufrir, la versión de Cele Vera en Fa, las sesiones que organiza Mexuti Berea en su casa y que me gustan muchísimo. Así Venga. que escuchamos. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros
cosas raras de la vida. Sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Y arriba, arriba, folclore, che. Ay, qué linda, qué linda. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Muchísimas gracias. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García, cada sábado a partir de las 11, te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento.
Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mándanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Sin diarios, en AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, le agradecemos mucho a Emma también que está llevando adelante el trabajo, porque acá, viste, el que se trabaja, de todo lo que tiene que ver con video y streaming y todas esas cosas de la modernidad. Seguimos con Sin Diarios en la 530, en la Radio de las Madres. Llegó Artemio, así que ¿cómo andan? Nuestros corazones rebosan. Bueno. Muy bien, mira, hoy vamos a hacer una nota que me parece importante. Yo creo que hay un indicador centralísimo junto con otros, ¿no? Sí. Para poder evaluar la situación actual, que son los indicadores de salud mental. Muy bien. Yo creo que son muy contundentes y que hay que seguirlos porque eso marca una dimensión de la crisis que los parámetros macroeconómicos se pierden. Está un poquito oculto, por no decirte desplazado de manera Lo que absoluta. no está oculto es lo que están haciendo con el mundo del trabajo, esta gente. Así claro. que, no sé, Natalia, vos Bueno, tenías algo para contar. Vamos a invocar un título que ya fue dicho en esta mesa y hace unos años, acá por el señor Artemio, por vos. Vamos a hablar de la Eso de hace picana unos años, no. a la moto. ¿Me dejás tener mi momento Siempre de haces protagonismo? una Te agradezco mucho. Ahora A ver, Artemio, Artemio. no hay más remedio, pero agregá siempre el término hace unos años. Cuando se refiere a mí, el tema Aparecen del los paso del años. tiempo aparece. En cambio ella no, habla siempre coincidencia, en tiempo presente. No, nada más que eso. De la picana a la motosierra, ¿sí? Gran libro. Gran libro, pero además es increíble que ahora algunos advenedizos adviertan la relación de causalidad que existe entre la dictadura cívico-militar, no solo la dictadura cívico-militar, sino en materia de derecho del trabajo, de derecho sindical, de convenios colectivos, también de la dictadura de Onganía y la actualidad y en general los gobiernos neoliberales. Si uno piensa en las leyes que se sancionaron en la última dictadura, o en las normas, en la última dictadura, en el gobierno de Menem, en el gobierno de la Alianza que mencionaba Rinco, incluso algunas cuestiones también en el Onganiato, va a ver que se trata de leyes que lo que hacen es desarticular el modelo sindical argentino, la fortaleza del modelo sindical argentino. Y abro un paréntesis que tiene mucho que ver con dejarnos de joder y estar hablados por el idioma de la derecha. Yo no estoy diciendo que no haya crisis de representación política en general y en particular crisis de representación gremial. Lo que digo es, guarda porque con ese criterio atacan las instituciones sindicales desde la derecha y nosotros copiamos ese mecanismo. Pero claro, hay crisis de representación sindical y no hay crisis de representación empresarial nunca. Claro, Por no, eso, hay en la crisis de UIA representación no hay mango sindical. con la hay. caída de la actividad industrial, con la caída de justamente, ¿no? Hablábamos de la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica, que ahora vamos a hablar. Ahí no hay ningún inconveniente con lo que pasa con la UIA. Claro que hay internas, ¿no? De los verdaderos industrialistas. Totalmente. Pero bueno, ustedes saben que hace unos días el Ministerio de Capital Humano, que engloba la Secretaría de Trabajo, interpeló o comunicó que ya había interpelado a organizaciones gremiales para renegociar 442 convenios colectivos de trabajo. Sí. Antes de la ley de modernización laboral, existía lo que se llama la ultraactividad de los convenios colectivos. ¿Qué es esto? Que los convenios colectivos continuaban vigentes después de la fecha de su expiración, de su vigencia. Claro.
De hecho, por eso tenemos rondas, de la primera ronda de negociación de convenios colectivos allá por el año 1975. La UOM tiene el convenio el 1275, comercio, sanidad. Y esto de que los convenios no se actualizan y no se renuevan es otra cosa que hemos copiado de los marcos Halperin de la vida, de la derecha y demás. Sí que se renuevan. Si uno ve dónde está la mayor actividad de negociación colectiva, incluso de conflictividad laboral, es en los gobiernos nacionales y populares. Porque ahí emerge el conflicto entre el capital y el trabajo y se le da viabilización a través de la negociación colectiva, a través de las medidas de fuerza, etcétera. Bueno, el sueño húmedo de la derecha, pero de muchísimos años, que solo lo consiguió la dictadura a través de normas de facto, lo consiguió el gobierno de Javier Milei a través de la 27802, que es la llamada Ley de Modernización Laboral. Dicho sea de paso, Argentina entró en el ranking de los 10 peores países con peores derechos laborales, según un índice de la Confederación Internacional Sindical. Hace unos días se sancionó en la Organización Internacional del Trabajo el encuentro 114, el convenio sobre trabajo de plataformas, que fue dejado afuera por la Ley de Modernización Laboral. Pero vuelvo esto, al como tema dice, Sergio Palazzo, que es una ley de precarización laboral, no de modernización. Y de retorno a ese mundo preindustrial del que tanto hablamos también en este programa. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Imagínense, uno tiene un contrato de locación de alquileres. Se te está por vencer y sabés que te van a venir con los nuevos intereses, que te van a venir con la renegociación. ¿Vos tenés la misma capacidad de negociación que el propietario? No. ¿Por qué? ¿Porque sos tonto? No. Porque tenés que preservar tu propia vivienda o te quedás en la calle. Ahí empieza o emerge esa asimetría. Esto pasa lo mismo en el derecho del trabajo. Entonces los convenios colectivos se mantenían vigentes justamente para que los gremios no sean interpelados en momentos de recesión, de desempleo, a negociar la bolsa o la vida. Lo consiguió la derecha. Entonces, ¿saben qué? El 7 de mayo de 1976, en esta perversión que tiene la derecha con las fechas, porque recordemos que el 7 de mayo nació Evita, sancionaron la regla estatal 21.307, que decía lo siguiente en su artículo 5. Los incrementos de carácter general de remuneraciones del personal de los sectores públicos y privados solamente podrán ser dispuestos por decreto del Poder Ejecutivo Nacional con intervención del Ministro de Trabajo y el de Economía. ¿Pero cómo? ¿No era la liberación de las fuerzas productivas? ¿No era la libertad de importación, de exportación, de alquileres y etcétera? Es decir, que los salarios, el derecho humano a la negociación colectiva estaba absolutamente proscripto. Esto mismo hicieron ahora con el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral. Entonces vamos a ver cómo vamos a renegociar, cómo van a renegociar los gremios esos convenios. Y ojo, porque lo que van a decir es que lo negociaron a la baja. Y ahí acá es absolutamente inocuo la subjetividad, si son malos, si son buenos. ¿Por qué es inocuo? Porque ¿qué poder tiene un gremio cuando el desempleo va subiendo, cuando la precarización laboral va subiendo, cuando el monotributo que encubre relaciones laborales va subiendo, cuando cierran las pymes? ¿De qué poder de negociación me hablan? Y ahora voy a entrar con lo de la UOM, porque no fue la única ley de la dictadura. Hubo otra ley, la 22105 del 15 de noviembre de 1979, que hizo lo mismo que hizo Onganía, pero que de alguna forma legalizó lo que ya hicieron el 24 de marzo de 1976, que fue intervenir la CGT y un montón de gremios. ¿Qué decía esa ley? Bueno, que los gremios no solo que podían ser intervenidos, sino que no tenían uso de las obras sociales. ¿Qué hicieron con la UOM hace poquito? Intervinieron. Intervinieron, pero aparte y que esto es importantísimo, porque esto es con lo que quiero cerrar. Me voy a sacar... Ay, agarrate. Bueno, armaron un fraude ellos. Lo que hicieron los milicos lo está haciendo el Poder Judicial ahora. El doctor Pesino, que estuvo en la Comisión de Acuerdos del Senado este miércoles, que fue preguntado por el senador Mariano Recalde, por el senador Guado de Pedro, acerca de la UOM justamente, fue el que habilitó no solo la intervención. Le preguntaron por Alberto Biglieri, el interventor, y él dijo: desconozco si conoce temas sindicales, seguramente después irá aprendiendo.
Dijo que o el sea trabajador... que la intervención va a ser larga. Claro, Si va a aprender. es exactamente. Pero aparte dijo que el trabajador no era un sujeto de preferente tutela constitucional, porque eso lo decían las reglas de Basilia. Mira, Pesino, digo lo mismo que dije acá en esta radio. Si nos quieren tomar el pelo, por lo menos que sean un poco más inteligentes. Tenemos un artículo 14 bis, porque la ley es un texto que arde, que dice exactamente eso, Pesino. Tenemos 10 o más de 10 tratados internacionales con jerarquía constitucional que dicen eso. Entonces el que nomina, domina. Este laburo sucio que antes hacían los milicos, hoy en día lo están haciendo los jueces. Esos jueces que tienen presidiendo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura de la Nación, que no sancionó al Lago Escondido, que permiten los traslados a los tribunales que condenan a Cristina Fernández de Kirchner, a Debido, cuya Corte no trata lo que tiene que tratar, pero lo que tiene que ver con la proscripción de nuestros líderes populares lo hacen. Bueno, le designaron juez al hijo a Rosati muy rapidito, así como a Pesino también, muy rapidito le dieron la continuidad en el juzgado laboral. Pero vuelvo para cerrar con el tema laboral. Cada vez que hay un gobierno militar, un gobierno neoliberal, se desmantela el Estado Social de Derechos, se ataca la institución sindical, se ataca la negociación colectiva, los convenios colectivos que ya este gobierno no homologaba porque estaban arriba de la paritaria que ellos estimaban que tenían que estar, el índice de 1% mensual. Entonces, así nos empobrecen. Mientras nos tienen discutiendo si los gremios sí o los gremios no. O la pileta de Adorni. Entonces, me parece maravilloso reivindicar lo común. Una parrilla. Porque hoy en día que estamos en momentos de grandes egos individuales, de necesidad de que nos reivindiquen individualmente, no hay salida si no es colectiva. Y la salida colectiva implica tragarte, pero no sé si el sapo o el candidato, tragarte el conflicto, construir desde el conflicto y buscar el espacio común, buscar el puente, que es lo que sucedió en el velorio y la despedida del Indio Solari. Si no la ven y que el sector nacional y popular sigue teniéndole miedo al pueblo, entonces es imposible. Muchachos, apropiémonos de ese, pero en el mejor sentido de la palabra, apropiémonos de eso, construyamos de ese lugar. Lo del Indio fue muy contundente, pero hubo muchas movilizaciones populares que muchísimas. mostraron que efectivamente la representación política sí está en crisis. Ahí tengo un matillo con vos. La derecha no tiene representación pero por eso, política. La representa el yo Estado. no estoy diciendo eso que es el aparato de representación. Estoy de estos diciendo sectores. justamente que hay crisis de representación política, pero la manera de salir de esa crisis de representación política es con política. Sí, con Cristina, no es con suturación, absolutamente. Porque el vínculo que sí se repite en estas movilizaciones que observamos y muestran que está muy lejos esta sociedad de estar desmovilizada, desmotivada, bueno, con todos los adjetivos que se han utilizado, es el vínculo afectivo, el vínculo amoroso. En la movilización que hubo en la universidad es el sentido de pertenencia casi amoroso de los sectores que se movilizaron con respecto a la universidad pública. Lo mismo pasó con los jubilados con las camisetas de fútbol. Artemio, me hace el pie lo que decís para cerrar y el tema que vas a traer que tiene que ver con la salud mental. ¿Verdad? Lo digo porque si no entendemos que la forma en que concebimos el amor está directamente vinculada al control y al exterminio patriarcal económico también, reformulemos ese lazo de amor, porque hay una pandemia de soledad en ese sentido. Sí, bueno, ahora vamos y es a ver. absolutamente apolítica. Entonces, tenemos que ser entusiastas en ese sentido, de lo común, de la construcción, del encuentro y dejarnos de joder con encontrar las soluciones a nivel individual en los diagnósticos de las poltronas cómodas de nuestras casas. Nati, ¿te puedo hacer una pregunta? Te escuchaba y digo, esto de la soledad, la fragmentación, también en algún punto en el plano de lo que es el mundo del trabajo y los derechos laborales, una de las justificaciones, ¿no?, que usó la derecha, los grandes medios y demás, es, bueno, en realidad si esto solo defiende a un grupito de la casta de los trabajadores, porque todo el resto es trabajador informal, sector informal y demás. Sí. ¿Cuál sería la respuesta desde un proyecto nacional, popular, que piensa justamente una Argentina para todos, frente a este mundo del trabajo, que
y esta realidad, ¿no? Es con industria, es con mercado de laburo. Me parece la gran pregunta, porque, y voy a contestar con una frase de Amado, podés apuntarla ya. Muchas porque gracias. Te cité, era por contrato, ya está, como dice, suficiente. ya está citado. No tenemos tal cosa como dos mundos del trabajo, el trabajo formal e informal, porque esa estrategia de balcanización, de fragmentación, la segmentación es la del capital. Entonces, fijémonos, ellos sí lo tienen claro. Por eso, expresamente en el artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo expulsaron al trabajo de plataforma. Por eso, quirúrgicamente, porque esta reforma la hicieron los grandes estudios jurídicos que hicieron también las reformas en la dictadura, dicen que cualquier forma de contratación civil no es contrato de trabajo. Entonces, ahí entran los famosos monotributos encubiertos con relación de trabajo y los algoritmos, que hoy en día hasta las Fuerzas Armadas están teniendo que hacer trabajo de algoritmo. Eso es trabajo dependiente. Sí. Lo que pasa es que nos tocaron la subjetividad, Nuria, eso lo que hablamos siempre, de no sentirse laburante, porque yo puedo disponer con mi bici del tiempo que sea. Pero esto, y ahí está, me parece, el fraude. Sí, está piola esto que trae Nuria, porque son los caballos de Troya que van permeando a nuestra dirigencia, ¿no? Es el caso más patético es el de las tarifas y la segmentación, ¿no? Como hay un rico que calienta la pileta, los cago a todos y les subo la tarifa a todos. Claro. Ponerle un impuesto al rico. Claro, a cada uno que tenga una pileta es muy fácil de detectar. Y esto es lo mismo. Los sindicatos son una calamidad porque defienden los derechos de los que tienen derecho, pero se olvidan de los que no tienen derecho. Bueno, flaco, el trabajo no es eliminar a los sindicatos, es al revés, fortalecerlos para que todos tengan derechos. Si no, es como Macri. Macri que dijo, ustedes le daban computadora a los chicos, pero no tenían internet. Entonces les saco la computadora. Yo pensé que el corolario era entonces le doy internet. Así es. Pero no, siempre son caballos de Troya. Se introduce de formas mucho más complejas todavía. Sí, estas son las más obvias. La consigna de Cristina Libre viene por ese mismo lado. Claro. O sea, te vienen y te dicen, bueno, pero esto no es posible. Mirá qué palabra que usan. Muy interesante. No es posible. Claro. Por eso el posibilismo de... Donde aparece esa palabra, vos tenés que ir a escarbar, que es lo que efectivamente en términos políticos están queriendo decir. Hay que disputar el campo de lo posible. Pero porque esa circunstancia de crisis de representación política se resuelve haciendo posible lo que estos dicen que no es posible, que es justamente terminar con el sistema por la libertad. Porque ¿quién lo tiene claro esto? Porque lo que dice Nati, lo que dice Amado, lo que decimos nosotros, es una crisis efectivamente. Ahora, está todo bien, pero Cristina está presa. O sea, la complejidad es enorme, pero eso no se mueve. Eso no se mueve. Esto es muy complejo, el algoritmo es muy complejo, la modernidad trae nuevas alternativas que nosotros podemos discutir, pero hay algo que no se toca. Esa mujer debe permanecer en situación de apresamiento y proscripción. Por lo tanto, hay que revisar ahí qué es lo que pasa, porque hay que hacer una lectura. Eso es como la Baña diciendo de no otro se puede tipo. Conseguir la quita que Kirchner pretende. Es siempre lo mismo, el objetivo es siempre el mismo. Pero es mucho más potente en este sentido, porque la resolución de ese tema nos abre una discusión mucho más poderosa para estos temas puntuales. Mientras no resolvamos la crisis de representación política, yo creo que hay una crisis de representación política que se expresa claramente en la ausencia de liderazgos que tengan un vínculo no solo de características operativas, sino un vínculo afectivo con los sectores que dice representar. Sí, eso lo había logrado Cristina. No se reemplaza con mercadotecnia, con encuestas, no hay solución. Y que pretenda gobernar y no administrar. Hoy empezamos diciendo que Cristina Libre es un programa político. Pero totalmente. No es otra cosa. Y el gran problema es volver a representar. Cristina Libre es volver a representar políticamente en una sociedad que ha mostrado que pide a gritos representación. No sé qué más quieren hacer. Así es. Bueno, lo del indio. Ahora Nuria, eso queremos hacer. A ver, el momento Nuria. Bueno, voy a dar vuelta a lo que tenía pensado decir. Por lo de lo posible, ¿no? Todos los que tuvimos la experiencia histórica de vivir en los 90, depende de la edad, ¿no? Algunos un poco más grandes, otros no tanto. Y la crisis 2001-2002, sabemos que justamente en ese contexto, de hecho, 5 presidentes uno atrás del otro,
lo que primaba es imposible. Esta Argentina es imposible, ¿no? Bueno, frente a eso llega Néstor Kirchner. Y yo venía a hablar de infraestructura. O sea, estamos hablando de un país mega endeudado, con una crisis con 18% de desocupación, una crisis justamente en el mercado de trabajo tremenda. Yo siempre a mis alumnos que son muy chicos y no lo vivieron, les digo lo de los cartoneros, por ejemplo, ¿no? La imagen de la ciudad plagada de cartoneros era algo que no era si había gente lincheras y demás, pero como los trenes en Retiro y Constitución que llegaban sobrepasando de gente para poder ganar un mango. En esa Argentina era la Argentina del desastre, ¿no? Y una crisis de representación política tremenda. Bueno, llega Néstor Kirchner, ¿y qué hace? Kirchner, obviamente acá, por supuesto también a Julio De Vido, ¿no? Que fue el que llevó adelante un montón de estas cuestiones, y solo voy a nombrarlo energético porque era lo que venía a decir, pero de infraestructura. Argentina tenía 11 provincias desconectadas del Sistema Nacional Eléctrico. O sea, había casi regiones, la mitad condenadas al subdesarrollo, ¿no? Con la potencia que tiene la cuestión eléctrica en el mundo, como vemos que se desplegó, se construye un plan energético nacional. Nuevamente, la planificación que se lleva adelante se transformó profundamente el escenario, con hitos de interconexión masiva. ¿Era posible y no? ¿Estabas endeudado hasta el cuello? Deberías decir, no, en realidad tengo que pagar la deuda. Bueno, ¿qué dijo Néstor? Yo no voy a pagar la deuda hasta que la gente no esté adentro. Bueno, ¿qué se hizo? Se incorporaron 12.400 megas al sistema. Eso permitió el crecimiento del consumo energético per cápita del 98%. Mejoró la calidad de vida y el vigor industrial para una Argentina industrial. 5.500 kilómetros de líneas de alta tensión. Rompieron el aislamiento de 11 provincias. Se construyó una interconexión NEA-NOA para integrar a la Argentina de forma federal, y también la interconexión eléctrica de la Patagonia, que fue unificando definitivamente el sur con el corazón productivo del país. Después en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que siempre es como un bastión, justamente uno de los bastiones de la crisis del 2001-2002 por la caída del sector industrial, la desindustrialización. Un proyecto de país que pensaba en la industrialización tenía que generar infraestructura para que eso pase. Se dieron saltos estratégicos. La generación anual de la provincia de Buenos Aires creció un 113%. Justamente para sostener una demanda provincial que en ese contexto llega a un 63% de aumento. Es decir, en el términos de eléctricos, que fue una idea de la expansión eléctrica es necesaria, es el soporte necesario para sostener un país industrial. En términos de hidrocarburos, muchas veces lo hablamos, 3.300 kilómetros de gasoductos troncales, 2,1 millones de hogares conectados por primera vez a la red de gas, recuperación de YPF y por supuesto el desarrollo de banca muerta, que es lo que hoy nos permite estar donde estamos en torno a la capacidad del autoabastecimiento de la Argentina. Plan nuclear. Central Néstor Kirchner, se finaliza la Tucha 2, reactor Carem, que es una innovación tecnológica. ¿No? Perdóname, ¿qué te dirían? Pará de hablar del pasado, los propia dirigencia de nuestro espacio. Sí. Y yo le contestaría, ¿cómo podés hablar del futuro y de lo que es posible y no es posible si no revisás estas cuestiones? No, porque todo lo que no era posible fue posible. Fue posible con una decisión política de transformar. Un sueño que no es lo posible, porque él sabía que el posibilismo era atroz, es lo que dominó hasta... Pero su ministro de Economía pretendía condicionar la quita de deuda que Néstor quería El menemismo se funda bajo la consigna de hagamos lo que es posible, el consenso de Washington, el mundo más... Bueno, así terminamos. Claro. Aún así, también voy a mencionar cosas que se hacen durante el gobierno de Frente de Todos, que claramente coincidimos todos y lo hemos dicho estando... mientras que sucedía, fue un fracaso, un fracaso en el sentido de una negación del por qué la gente había votado ese gobierno, y Cristina fue la que fue marcando constantemente en cartas, en intervenciones públicas, lo que no estaba cumpliendo Alberto Fernández frente a eso. Aún así se hicieron obras eléctricas, se hizo el gasoducto Néstor Kirchner, que justamente, ¿cómo no era posible? Porque ¿cómo vas...? ¿Qué decía Guzmán? No es posible, pero el FMI no quiere que gastes la plata en el gasoducto. Bueno, impuesto de las grandes fortunas, también hay que ser
pillos, como diría, la cosa de la calle, entender, bueno, en este contexto de pandemia es un contexto de oportunidad para, por ejemplo, con eso, construir una parte de ese financiamiento fue con el impuesto a las grandes fortunas. Después tenía un tramo 2 totalmente planificado, que era el que iba de Saliqueló a Santa Fe. ¿Qué hizo el gobierno de Milei? Frenó esto. La cuarta central nuclear, que era un contrato firmado para llevar adelante, frenado. El plan AMBA 1, que era un contrato justamente para que con una mirada de que el cuello de botella hoy no es la generación eléctrica, sino es el transporte eléctrico. Y el AMBA se desconecta cuando se cae una subestación, queda media capital sin suministro eléctrico. Justo ayer estaba viendo el documental del no sé si se acuerdan, del Mundial anterior, que hubo un episodio, creo que con el partido de Holanda, que se cortó la mitad la luz de la mitad de la capital. La gente salió a escuchar el partido por la radio del auto. Bueno, este plan AMBA 1, ¿qué hace el gobierno de Milei? Que ya tenía financiamiento, tenía diseño, el financiamiento era chino. Lo primero que hace es frenar este financiamiento que estaba disponible para llevarlo adelante. ¿Y qué genera con eso? Dice, no, ahora lo va a hacer inversión privada. Y la financiamiento de esto se va con un cargo en la factura de los usuarios. Mirá vos qué Entonces liberal. va a haber un cargo de la factura de los usuarios, un impuesto diríamos, donde es algo que se iba a financiar desde otra lógica, el Estado siendo el negociador, ahora va a ser los usuarios que van a tener que pagar esto. No lo hicieron porque por supuesto es inviable, por lo cual también se frenó, ni siquiera sus ideas. ¿Te acordás que pasó en el gobierno de Macri también en las famosas, no sé, licitaciones público-privadas? Ni una pudieron poner en marcha. Exacto. Sí, tenía un nombre, no me acuerdo cómo es que un programa Transportar que se frenó, el tercer plan federal de transporte eléctrico que tenía un financiamiento de la CAF y el Banco Europeo por 1.100 millones, frenado por este gobierno. Había una convocatoria para nueva potencia térmica y renovable, suspendida por Milei. Plan de licuefacción de YPF Petronas, ¿qué pasó? Se fue Petronas, o sea, no se llevó adelante, suspendida por el gobierno de Milei, trabada. Entonces, esto yo iba a empezar al revés, ¿no? Iba a decir, bueno, hoy en día el mainstream te construyen una idea y cualquiera que te haga, yo voy por la calle y digo, no, bueno, la gente me pregunta de qué trabajo, cuento que trabajo con cuestiones del sector energético, vaca muerta, ¿no? Hay una idea, es la joya de la abuela y además está funcionando bien. No está funcionando bien. Está funcionando bien para unos pocos que están concentrando capital y se están llevando la renta hidrocarburífera construida y ganada en función de un plan de infraestructura que llevó adelante los gobiernos kirchneristas. Entonces, lo cierto es que sí, está funcionando bien para unos pocos, pero va a quedar mucha gente afuera. Entonces, o para otro programa, ¿no? Ver el entramado de empresas y grupos económicos que están construyendo un poder económico que después va a ser difícil tirar Pero para abajo. obtener los saldos exportables que le cierran en su ocasión, mucha gente tiene que quedar afuera. Yo creo que no es una casualidad, es absolutamente central que haya un modelo de exclusión para que sistémico. su proyecto... Y no es casual que sea debido el que esté en esta situación, Claro. porque justamente lo primero que fui nombrando fue desde el ministerio donde se llevaron adelante, y yo nombré solo el energético, pues podemos hablar de seguridad vial, ¿no? Distintas obras de infraestructura a lo largo del país, porque esto era solo una parte que era lo energético. Excelente. No fue casual lo de Amado, porque fue la recuperación de las AFJP. ¿Era no es posible? ¿Era casual. posible? Antes de Exactamente. Jubilar a la 3 millones de mitad, personas. a la mitad que había quedado fuera, ¿era posible? No, No. claro. Había alguna encuesta que decía hay que hacer la estatización de las AFJP. ¿Había alguna encuesta? No. ¿Y si había, sabe qué le decía? De que no se podía. Bueno, No la se conducción de Néstor y Cristina y es fundamental porque es la conducción política, el líder político, el que dice hay que romper la frontera de lo posible. Exactamente. Y voy a hacerme cargo de los costos que eso tenga, porque no es que es un juego sin costos, es un juego tan alto que Cristina está hoy presa
justamente por haber transformado el país de esta forma. Y, ojo, Acá Miriam, la profe de mate, nos pide que no usemos más la palabra mainstream. Tiene razón, pero se convirtió... no sé cómo es también un reemplazarla, condicionamiento igual que el el mercado lenguaje. de trabajo que vos señalaste. No, el mundo del trabajo. Un esfuerzo, claro, El mundo del trabajo. hay que buscar. Así que muchas gracias, La Miriam. primera operación ideológica es el lenguaje. Es recortar el campo de lo posible. Claro. Para todas las ideologías. Por eso nosotros necesitamos expandir el campo de lo posible. Y es interesante lo que recuerda Nuria, porque Julio De Vido está en Cana y no es una casualidad. Julio De Vido fue el gran creador de la obra pública, de la planificación, lo que vos decías. Che, aceptábamos que mansamente que la mitad de los jubilados no tuvieran haberes y aceptábamos mansamente que la mitad de las provincias no tuvieran interconexión. Sí. Acá, bueno, Daniel de Coglan nos pide que volvamos al Pulqui. Tomen nota acá en la Radio de las Madres, el Pulqui Bar. A ver si podemos volver a hacer el programa desde allí. Rubén del Talar nos recuerda que el nombre era las PPP, los contratos de participación público-privada. Gracias, Rubén. Así que bueno, Luciano, muchas gracias. Y todas y todos los que están. Gaby, muchísimas gracias. Gaby haciendo referencia a la excelente entrevista que dio Máximo Kirchner en estos días en C5N. Muy una buena. frase increíble que fue la justicia fiscal, equilibrio social. Así es. Y- Bueno, y recordar ahora que- vamos a la canción de Nuria. Porque Canción de si Nuria. no- No es mi canción, esto no, es la de te- Nati. A la canción de Nati. Porque nosotras somos Solo una. auroras. Exactamente. Por eso hay que Adelante, aprender de la Nati. forma que plantea el feminismo para construir. No somos otra vez, querido. Sí. Y ahora me vas a tener que escuchar mi canción. Que canta una mujer. Por supuesto. Es un toque. Ahora viene, vas a ver que te voy a explicar. ¿Te No, molesta? nada. Es un chiste. Por Hacemos un favor, acting. poné Hacemos un acting con Artemio. Poné la música. Bueno, vamos a escuchar de Tita Merelo un tango que es el que atrasó el reloj. Por favor, les pido que escuchen la letra, porque la verdad que es la historia de la derecha en nuestro país con las clases populares. Muy bien. Che, Pepino, levantate la catrera, que se ha roto la tijera de cortar el bacalao. ¿Qué te has creído? ¿Que dormís pa' que yo cinche? Anda a buscarte otro guinche si tenés sueño pesado. Guarda, que te cacha el porvenir. Ojo, que hoy anda el vento a la rastra, el que tiene guita lastra y el que no se hace faquir. ¿Querés que me deschave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. ¿Con qué herramientas te ganás la vida? ¿Con qué ventajas me vendés mis ropas? Se me acabó el reparto de salvavidas. Cacha esta onda, se acabó la sopa. A ver si así cobras un poco impulso, pa' que esta vida de ojo no se alargue. Ya estoy en llanta de llevarte a pulso. Búscate un changador pa' que te cargue. Si hasta creo que naciste de un carozo, sos más frío que un bufoso, yo no te puedo aguantar. En la sangre me encajaste una bombilla y hoy me serruchás la silla cuando me quiero sentar. De esta ya no te salva ni el gong. Guarda, que se me pianta la fiera, abandona la catrera que voy a quemar el colchón. ¿Querés que me deschave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. ¿Cuánto podés sostener lo que te pasa por dentro? Llega Trópico de Vidrios, una experiencia teatral poética y profundamente humana que atraviesa la memoria, los vínculos y la fragilidad humana, con textos de William Shakespeare, Federico García Lorca y Miguel de Cervantes, música en vivo y la actuación de Hernán Schifano. Todos los sábados de junio a las 18 en el Teatro El Excéntrico de la 18, Lerma 420 Villa Crespo. Entradas por Alternativa Teatral. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, gracias Carlos, gracias Emma del otro lado y atente acá a ver qué dicen y qué no dicen porque el micrófono está abierto. Acá. Casi me agarra un sumenage, diría mi abuela. Un soponcio. Una vez. Perdón, Nosotros tenemos. Decimos en público. Vamos a hacer una entrevista ahora. Sí, pero Claro. justo antes de hacer la entrevista. En el piso. Justamente en el piso tenemos el libro del entrevistado, Salud Mental y Derechos Humanos, Política Clínica y Comunidad, de Adelki Deldó, y lo ofrecemos a nuestros oyentes. Así que tienen 16 minutos para escribirnos a nuestro WhatsApp al 11 3200 0530, pidiendo. Bueno, licenciado en psicología. El primero que lo pida. En la se lo UBA, lleva. A ver, dale, Artemio, presenta, por favor. Perfecto. No, la presentación de Adelki la va a hacer él, Ok. pero digo de que efectivamente el libro... O sea, que acá todo es muy plusvalía, importante. hasta se tiene También tiene una visión bastante más extensa que de la clínica individual sobre la problemática de salud mental, que nosotros siempre insistimos que es centralísima para entender lo que nos sucede. Claro, esto viene desde Foucault, ¿no? Esa idea de que la locura o la salud mental es una construcción social siempre y en todo momento. Sí, claro, sin duda. Es una construcción. Bueno, primero, buenos días. Gracias por Gracias la a vos. invitación. Acercate un poquito al micrófono si ahí escuchas todo se bien. escucha Tirá mejor. el micrófono, no Ahí tengo está. problema. Adelki, vos estás en la UBA, en la UMPAS también. En UMPAS. Sí, ahí tenemos una diplomatura en salud mental y derechos humanos. Y bueno, está también en relación al libro, que es poder pensar la salud mental desde la perspectiva de derechos humanos y las consecuencias que ha tenido en la historia argentina no pensar la salud mental desde los derechos humanos, en el sentido que ha sido muy cara
porque la historia de la salud mental en nuestro país es una historia de violaciones a los derechos humanos de las personas internadas. Por eso me parece importante, digamos, avanzar en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, que casualmente el Gobierno Nacional quiere cambiar, ¿no? Y que hoy se está tratando en el Congreso para hacernos volver 100 años atrás en derechos y garantías. Casi que se nota que estás describiendo este gobierno, porque en todo hace lo mismo, pero ¿qué implicaría volver 100 años atrás en la ley de derechos de la salud mental? Bueno, por un lado se desentiende económicamente con las provincias en los dispositivos de salud mental, también implica romper con la interdisciplina. Actualmente para internar a una persona se necesita una evaluación interdisciplinaria. Con el proyecto del gobierno se vuelve a la psiquiatría, solamente los psiquiatras van a poder agravar. Esto además sola firma sería, digamos. Sí, esto además de romper con la interdisciplina, lleva un desconocimiento de todo el país, porque los que sabemos, trabajamos en el tema de salud mental, sabemos que la mayoría de los psiquiatras están concentrados en las grandes ciudades y en muchas ciudades alejadas de las capitales no hay psiquiatra, lo cual va a tener un impacto negativo. Pero también cuestiona el tema de la autonomía de las personas, es decir, una persona que se sienta sin riesgo no va a poder salir de la clínica, va a necesitar una evaluación del equipo tratante, es decir, muchos derechos que se fueron conquistando y que están en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos, también de la salud mental. El gobierno quiere retroceder, como estamos haciendo en todo, que nos alejamos de la OMS, de los organismos internacionales, los derechos humanos. Entonces, bueno, plantean una ley que atrasa en todos los aspectos, digamos, y no sorprende porque de este gobierno no se puede esperar nada nuevo, nada bueno, digamos. Pero sí sería un problema para todo el campo de la salud mental. Lo que sí es interesante es que la mayoría de las provincias se han pronunciado en contra, porque todas las provincias avanzaron en la Ley Nacional de Salud Mental, es decir, hay organismos de control. Bueno, una de las cuestiones que ataca este nuevo proyecto es quitar instancias de control que había con relación a las internaciones. Cosas que son muy, muy importantes, porque cuando una persona es internada, pierde muchos derechos. Entonces es una cuestión excepcional. No puede ser como una medida preventiva. Es un poco lo que intento explicar en el libro, con algunos casos de lo caro que fue en términos subjetivos o las vidas que arrasó el manicomio. Hoy se necesitan dispositivos en la comunidad, o como hablaban al inicio del programa, con una situación de mayor padecimiento psíquico, el gobierno nacional se retira en lugar de invertir más, lo cual nos deja una situación muy complicada, porque, digamos, perder el trabajo, no llegar a fin de mes, estar endeudado, afecta a la salud mental de las personas, genera ansiedad, angustia. Por eso es que hay una mayor demanda. O sea que en el momento donde hay políticas que generan más problemas de salud mental, también hay políticas que sacan al Estado de la atención de la atención de la salud mental. ¿Un poco eso es lo que estás describiendo? Es lo que hace el gobierno nacional, sí. En un momento de crisis, en lugar de cuidar, en lugar de mayores dispositivos, se retira. En el Bonaparte echó al 50% de los profesionales. Bonaparte es un hospital nacional que aborda los consumos problemáticos, por ejemplo. Y los consumos problemáticos también aumentaron mucho estos 2 últimos años. Es muy parecido en muchos aspectos a lo que sucedió en el 2001. Hay trabajos muy interesantes de salud mental donde señalaban que en el 2001 también se desbordaron los dispositivos de salud mental y aumentó el consumo problemático. La tasa de suicidios también se disparó. Ahora se disparó más todavía. Ahora más todavía. Más todavía. ¿Hay un momento bisagra con la pandemia en lo que respecta a salud mental? ¿Hubo algo o no dirías que ocurrió? Hubo algunas hipótesis vinculadas al tema de las infancias, las adolescencias, pero ahora los trabajos que he estado leyendo y lo que uno viene escuchando está más vinculado a la crisis económica, a la crisis social, a lo que se llamamos los determinantes
sociales. Y ahí el problema es no psicopatologizar eso, pero sí Claro. necesita políticas de Estado, de acompañamiento y de que las personas puedan consultar en temas de salud mental. Una vez que se instala la problemática, vos requerís de un Sí. tratamiento específico. Nosotros Sí. siempre manejamos acá la hipótesis, que yo creo que vos la podemos analizar, que los efectos de estructura finalmente terminan responsabilizándose individualmente, y ahí está una de las bases de las patologías que generan estos sistemas, que como toda resolución es castigar. No solo Exactamente. los problemas de salud mental, en conjunto los problemas sistémicos tienen como solución Sí, es o lo que castigar. quiere- Pero cuando se instala la problemática del que algo hay que hacer ahí. Hay que responder. Por ejemplo, hoy hablaban de Jorge Macri, y Jorge Macri, por ejemplo, está utilizando el Borde y el Moyano para llevar a gente en situación de calle, ¿no? Claro. Bueno, lo asocia mucho, la derecha asocia mucho Exactamente. la situación de abandono y desprotección socioeconómica con la locura. Exactamente. Eso es volver 100 años atrás. Además es Claro. convertir a la Claro. víctima en el responsable. Exactamente. El que está en situación de calle es porque el sistema lo tiró al costado. Y Lo quiere No, pero el que responder no acepta en el el sistema está psiquiátrico. loco. O sea, Claro. efectivamente el lugar es ese, pero bueno, no creo que Macri reflexione tanto. Así debe tener una encuesta que le dice, mandalos adentro que la gente pide. Pero además eso le saca camas a los que realmente necesitaban ese lugar en el Borde y en el Moyano. Sin duda. Los y las. Pero además también es algo que debería transformar, porque esos son dispositivos manicomiales también Claro. de hace más de 100 años, donde en todo el mundo, no solo en Argentina, se van transformando en hospitales generales, donde la salud mental se puede atender como se atiende cualquier problema de salud en un hospital común. ¿Existe un modelo hacia el cual pretenda ir este gobierno? O sea, ¿hay en el mundo un tratamiento de la seguridad, de la salud mental tan Había atroz? hace 100 años. O Hace sea 100 que- años sí, pero hoy la mayoría de los países, incluso de acá, países hermanos, han avanzado con temas de salud mental, como Brasil, México ha avanzado muchísimo, Chile ha avanzado, nosotros habíamos avanzado muchísimo y ahora nos quieren hacer retroceder. Lo que plantea el gobierno nacional lo podemos pensar, sí, como en Europa se trataba hace 100 O sea, o es un viaje 150, temporal, no es sí, un viaje. del tiempo. Hubo, hace un año o dos, salió una película de Daniel Hendler que se llama 27 Noches, Sí. sobre un caso real, el caso de Natalia Cohen, Natalia una señora de 80 y pico de años, que es enviada, digamos, a un no sé cómo llamarlo. Una clínica psiquiátrica. Una Sí. clínica psiquiátrica, impulsada por las hijas, Sí. y ella ya no quería. Y ahí hay todo un debate sobre patrimonio, es decir, las hijas lo que dicen es que ella ya no puede manejar Disponer de las sus propias bienes, finanzas. claro. Bueno, la película es muy linda. Y señala algo que vos decías en cuanto a derechos humanos, los derechos de esa señora a ser excéntrica, digamos, tiene derecho a Claro. ser excéntrica, tiene derecho a gastársela como quiere, y sin embargo ahí colisiona con la imposición de sus hijas, que dice no está en sus cabales. Entonces, Los Macri hicieron algo parecido, ¿no? O intentaron hacer algo parecido con el padre. sí. ¿Sí? Yo lo abordo ese ejemplo de Natalia Cohen en el libro, porque es un buen ejemplo de cómo era la salud mental en Argentina antes de la Ley Nacional de Salud Mental. Cuando se podía internar a sola firma de un médico, una señora que vivía en su casa, tranquila, que le gustaba por ahí salir, hacer fiestas, y por las hijas, por temor a que se casara, en complicidad con Fue un famoso famosa esa neurólogo. orden de internación. Sí, un famoso neurólogo, famoso- Manes, famoso, sí. Neuromanes. Sí. Manes, Neuroman. con la firma de él, Humanista. esta señora se la interna de manera involuntaria, la secuestran de su casa con un grupo de enfermeros. Esto está muy bien documentado en un libro de Natalia Cito, que es donde se documenta la película. Y ella estuvo internada, pero además lo más grave es que Natalia le inician un juicio de insanía y durante sus últimos años de su vida no pudo disponer de su fortuna porque era una mujer muy rica, pero le pusieron un curador, tenía acompañantes terapéuticos las 24 horas y le acotaron su vida, no pudo vivir su vida, no pudo disponer de su dinero. Y este es un tema porque
el gobierno decía, las familias nos piden modificar. A la familia hay que escucharla, uno tiene que trabajar con la familia, pero una familia tampoco puede decidir una internación. Porque puede dar lugar a arbitrariedades, como es el caso de Natalia Charlie. ¿Sí? Imagínate Natalia, que era millonaria. La familia es la Imagínate base con de las la personas sociedad. pobres, las arbitrariedades que hay. Si con Natalia, que era rica, le hicieron eso. Bueno, hay en Europa y Estados Unidos ahora todo un nuevo sistema de criminalidad organizada con justicia y curadores sobre personas ya en edad de jubilarse, con patrimonio. Entonces hay como una especie de cofradía donde alcanza con un juez, un médico, para determinar insanía. Esa persona ya no puede disponer de sus bienes, es llevado a un geriátrico o lo que fuera, y se lo liquidan. Hicieron con Britney. Así es. ¿Te puedo hacer una pregunta, permiso? Una cosita, que estaba acá hojeando el libro, súper interesante, la verdad. Mirá la maestra. No, pero hay como algo que atraviesa, me parece, por lo que ojeé, obviamente, es esta idea del encierro no cura, ¿no? Y citás a Franco Basaglia, que dice, la verdadera cura está en la comunidad, no en el encierro. Y nosotros veníamos hablando, ¿no? Justamente del sentido colectivo, cuidémonos entre todos en el día de lo del indio. Bueno, nada, si podés desplegar alguna de esa idea, no sé si Nati querés sumar. No, es que decía que justamente tiene que ver con esto de la balcanización del sujeto también, ¿no? Es decir, el aspecto mental como algo divorciado de la misma concepción de salud. Y algo que creo que es casi, me da la sensación que parece antropológico. Esconder a lo loco, a lo distinto, como vos tenés una... No Esconden a lo loco a los locos. Claro, o lo disruptivo, lo que en términos de normalidad es una patología, o lo expulsás o lo integrás y lo cuidás. Me parece que esa es la perspectiva que es absolutamente política. Es lo que decía Amado, Foucault describe eso mismo, describe cómo a lo largo de la historia se fue definiendo qué es lo que es normal y qué es lo que no. O sea, son construcciones totalmente sociales, lo normal, como nos instalaron de que el encierro cura. Y la verdad que no, está demostrado que no, que el encierro en sí mismo no cura. Esto no quiere decir que alguna persona que se encuentre en una situación de riesgo no tenga que tener una internación breve. Pero las internaciones prolongadas te subjetivizan, te deshumanizan, porque la persona pierde el vínculo con sus amigos, pierde su trabajo, pierde el vínculo con la familia, pierde sus estudios. Entonces, esos encierros prolongados le arrasan la vida, lo deshumanizan, y después es más difícil volver a la sociedad si estuviste 3, 4 años o un año encerrado contra tu voluntad también, ¿no? Porque eso también es complicado. Tenemos que ir cerrando, te agradezco un montón, la verdad que ojalá vuelvas. Artemio viene con este tema hace más de un año ya, de la importancia que tiene. Yo me quedaría un poco con la idea de que el gobierno tiene que ver con la salud mental, en provocar problemas de salud mental y en borrarse al momento de atender los problemas de salud mental. Y son justamente este tipo de gobiernos los que están en las dos puntas, ¿no? Provocan problemas de salud mental y se borran en la atención. Y que cuando hay gobiernos nacionales y populares que miran al conjunto de la sociedad, bueno, hay menos problemas de salud mental y además, para aquellos problemas que hay, el Estado está para atenderlos. Me queda para la próxima, a mí seguro que al resto montones de preguntas, hablar de esta cuestión que bordeaste de los aspectos federales de la salud mental. Me parece que ahí hay un temazo que trajiste que yo no lo había pensado. ¿Dónde conseguimos el libro, Adelki? Lo consiguen en la librería Hernández o a través de mis redes, y también se puede descargar gratuitamente por la página de la editorial Teseo. Editorial Teseo. Sí. Bueno, muchas gracias. Adelki del Do para las redes sociales, ahí está. Adelki del Do. Muchas gracias, Natalia. Ahora seguimos, seguramente van a poder escuchar a Camilo García y su equipo en la radio de las madres. Cristina Libre, no solo por Cristina, sino por la Argentina, y Cristina Libre no es una consigna, sino que es un programa político en sí mismo. Nos encontramos esta tarde, los que tengan ganas, en Hurlingham, donde vamos a estar también con Marcelo Figueras y la Cámpora y el municipio seguramente de Hurlingham. Así que muchas ganas de encontrarnos, porque en tiempos de lo digital vamos por lo presencial. Muchas gracias. Empiezo por el final, terminaré en el principio.
mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando.